Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 1. Romanos capítulo 9. Estamos a más de la mitad de la carta a los romanos. 16 capítulos y hemos cubierto 8. Ahora estamos en la cima y vamos cuesta abajo hacia el final. Romanos capítulo 9. Estoy hablando la verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me da testimonio, en el Espíritu, que tengo gran tristeza y angustia incesante en mi corazón, porque desearía ser maldecido y separado de Cristo por amor de mis hermanos, mis parientes por raza, los israelitas, y a ellos les pertenece el Hijo, la gloria, los pactos, la entrega de la ley, la adoración y las promesas. A ellos les pertenecen los patriarcas, y de su raza, según la carne, es el Cristo. Dios, que es sobre todo, sea bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel pertenecen a Israel. Todos son hijos de Abraham por ser sus descendientes, sino por medio de Isaac sería llamada descendencia. Significa que no son los hijos de la carne los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son contados como descendientes. Porque esto es lo que decía la promesa acerca de este tiempo. Volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca había concebido de un hombre, nuestro antepasado Isaac, aunque aún no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de elección de Dios continuara, no por obras, sino por su llamado. Ella se le dijo que el mayor serviría al menor, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia por parte de Dios? De ninguna manera, porque Él le dice a Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia, y tendré compasión de quien tenga compasión. Así que no depende de la voluntad o el esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado con el mismo propósito de mostrar mi poder en ti, para que mi nombre pueda ser proclamado en toda la tierra. Entonces, tenga misericordia de quien quiera. Él tiene misericordia de quien quiere y endurece el corazón de quien quiere. Me pueden decir entonces, ¿por qué todavía encuentra faltas? ¿Quién puede resistir su voluntad? ¿Pero quién es hombre para responderle a Dios? Lo que está moldeado le dirá a su moldeador, ¿por qué me has hecho? ¿El alfarero derecho para hacer de la misma arcilla un envase para belleza y otro para un uso deshonroso? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo a Isaías,
si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Oremos. Eterno Padre Celestial, somos todos conscientes, al leer este pasaje, de las limitaciones de nuestra mente y razón. Tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Oramos, por tanto, para que tu Espíritu Santo quite de nuestras mentes cualquier prejuicio o barrera o noción preconcebida que nos impedirá aceptar tu palabra esta mañana. Señor, si algo es difícil para nosotros o incluso ofensivo para nosotros, oramos para que nos muestres que la culpa está en nosotros y no en ti. Y te pedimos que este pasaje y su estudio en esta mañana puedan llevarnos a consuelo y no a controversia, que nos pueda dar una visión más amplia de ti mismo, una visión más grande de tu majestad y de tu poder. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Al leer la carta de Pablo a los romanos, algunas personas se detienen al final del capítulo 8 y no leen más. Y de hecho conocerán los capítulos 1 al 8 bastante bien y los capítulos 9 al 11 bastante mal. Algunas personas que leen la carta a los romanos, cuando llegan al final del capítulo 8, saltan al comienzo del capítulo 12. Y el capítulo 12 es uno de los capítulos favoritos. Otras personas leen capítulos 9 al 11, pero no pueden hacer nada con ellos, y los tratan como una especie de paréntesis en el medio. Ahora déjenme decirles de inmediato que son muy difíciles, capítulos muy difíciles, del 9 al 11. Van a tener que trabajar, poner tu límite de pensamiento. Muy profundos son y muy difíciles. Además, cuando los entiendes, son profundamente inquietantes. Alteran varias de nuestras ideas, en particular porque se basan en esta idea de la predestinación divina. Y si hay algo que causa discusión y preguntas y controversias, es esta pequeña palabra predestinación. Nuestra razón humana odia esta idea. Es ofensiva para nosotros que Dios maneje mi vida y nosotros queremos manejar nuestra vida. Hay una profunda diferencia entre aquellos que ven las cosas desde el punto de vista del hombre y aquellos que ven las cosas desde el punto de vista de Dios. Creo que la mayoría de las personas con las que he hablado resumirían sus ideas de esta manera. Dios vota por mí, Satanás vota en mi contra, pero yo emito el voto decisivo. Creo que la mayoría de la gente parece pensar así, que en última instancia nuestro futuro depende de nuestro propio voto y no el de nadie más. Pero pensar así es hacer que Dios, Satanás y yo seamos todos iguales. Cada uno de nosotros teniendo un voto igual en la situación. De modo que fue mi voto el que decide de qué lado estaría. Si voto del lado de Satanás o de Dios, yo lo voto, lo elegí y yo voy a hacerlo. Pero esa no es la verdad y esa no es la situación. Fue Dios quien me votó para su reino. Fue Dios quien me eligió. Yo no lo elegí. No puse a Dios en el trono. Él estaba en el trono antes de comenzar. Y me dio un lugar a su lado. Fue su voluntad, su voto, su elección, su decisión, su predestinación. Bueno, ahora recordemos, entonces, que Pablo puso los capítulos 9 al 11 en su carta y Dios se lo permitió. Y por lo tanto son una parte vital del argumento. Ahora no encontrarán este domingo por la mañana nada tan reconfortante o tan agradable como el domingo pasado por la mañana. La tragedia es que hay demasiadas personas en el mundo y dentro de la iglesia a quienes simplemente les gustan las partes agradables, con las que están de acuerdo en la Biblia. Les encanta leer Romanos 8 y rara vez leen Romanos 9. Esta es una manera incorrecta de tratar con la palabra de Dios. O la tomas toda o no tomas nada. O decimos, Dios, voy a aceptar todo lo que dices, o debes desechar todo porque todo encaja entre sí. Déjenme intentar mostrarles cuán esenciales
son Romanos 9 al 11 para toda la epístola. El problema básico, tratado en los capítulos 9, 10 y 11, es el problema de los judíos. ¿Cómo entran? ¿Dónde encajan? Parecen estar en una posición bastante extraña. Son el pueblo elegido de Dios y sin embargo no están disfrutando de las bendiciones de Dios. Son los mismos que Él eligió desde el principio y sin embargo, mírenlos. Están sufriendo, están dispersos, parecen estar fuera de su voluntad. Casi parece como si Dios se hubiera olvidado de ellos, que los hubiera dejado ir y hubiera vuelto a cumplir todas sus promesas. Dijo que haría mucho por ellos y miren su historia durante los últimos 2000 años. ¿Dónde encajan todos ahora? ¿Dios se ha lavado las manos de los judíos mientras ellos trataban de lavarse las manos de Él? ¿Dios ha terminado con ellos? ¿No tienen futuro en este planeta? ¿Es todo la iglesia ahora? Ese es el problema. Y crece en el capítulo 8. ¿Qué pasa en el capítulo 8? Pablo dice, cuando Dios te elige, te mantiene. ¿Qué pasa con los judíos entonces? Él los eligió, pero los mantuvo. Pablo dice, nada puede separarnos del amor de Dios. Y los judíos parecen separados. Y lo conocían. En algún momento lo conocieron. Aparece el problema en el capítulo 8 y ustedes ven que en el capítulo 9 comienza a abordar este problema. ¿Dónde encajan los judíos? Ahora se darán cuenta, por supuesto, que para Pablo este era un problema muy personal. Él era judío, no dejó de ser judío. No dijo, después de convertirse en cristiano, ya no soy judío, ahora soy cristiano. Dijo, sigo siendo judío, pero ahora soy judío cristiano. Y era un problema para él. Cuando te conviertes en cristiano y tienes parientes cercanos y amigos que no conocen a Cristo, se convierte en un problema. Es una auténtica agonía. ¿Cuánto mayor sería la agonía si estos familiares y amigos hubieran tenido oportunidades únicas, privilegios únicos y bendiciones únicas de Dios y los hubieran rechazado? Y estaban afuera de ello. Y si sentías que eran las mismas personas que Dios quería que fueran su pueblo, qué agonía de mente y corazón traería esto. Y aquí es donde estamos y entramos en el capítulo 9. Era un problema personal. Simplemente lo voy a vincular de otra manera. Pablo está tratando en Romanos con el problema del pecado y la cura de la salvación. Cuando lidió con el pecado primero en el gentil y luego en el judío. Es un tipo diferente de problema. Después de hablar de la salvación para los gentiles, tiene que continuar hablando de la salvación para los judíos. Y entonces los capítulos 9 al 11 simplemente tenían que llegar a este punto. En el capítulo 1 dijo, esto es pecado en los gentiles. En los capítulos 2 y 3 dijo, esto es pecado en los judíos. En los capítulos 4 al 8 dijo, esto es salvación para los gentiles. Y ahora en los capítulos 9 al 11 tiene que continuar hablando de la salvación para los judíos. ¿Serán salvos los judíos alguna vez? ¿Llegarán al cielo? ¿Volverán a la bendición de Dios? ¿Tienen algún futuro o acaban de ser empujados por la tierra? Bueno, ese es el problema. Comenzamos a abordarlo esta mañana, mirando simplemente primero el profundo dolor personal de Pablo por esto. Y luego pasamos a ver algo que tienen que entender si van a entender la historia judía. La soberanía de Dios y su poder sobre todo. Su control de cada parte. El dolor de Pablo. ¿Saben qué es extraordinario pasar del capítulo 8 al capítulo 9? En el capítulo 8 tienes un hombre que es feliz. Un hombre que se regocija, un hombre que está en la cima del mundo. Sé que todas las cosas ayudan a bien. Sé que nada puede separarme del amor de Dios. Puedo llamar a Dios Abba, Padre. Es maravilloso. Y un hombre en la cima del mundo. Y de repente en el capítulo 9 es un hombre en las profundidades de la desesperación y el dolor. Algunas personas piensan que cuando vives en el Espíritu terminas con todas tus cargas y todos tus dolores y toda tu tensión y toda tu frustración. No hay ni una palabra de eso. Al mismo tiempo,
que Pablo se regocija en su propio llamado en el poder de Dios sobre su vida, él dice, les estoy diciendo la verdad. Tal vez no lo crean, pero les estoy diciendo la verdad. No estoy mintiendo. En mi corazón hay una tristeza que continúa todo el tiempo. Bueno, creo que algunos de ustedes entenderán esto. Son cristianos, al mismo tiempo están alegres y tienen un sentido de seguridad, pero también hay un ser querido por quien tienes una ansiedad incesante. Puedes entender la veracidad de Pablo si estás en esta condición subyacente. Aparte de todo el gozo y la paz, está esta constante tristeza persistente. Y está ahí. Y no puedes aceptar que esté ahí. Y Pablo lo está revelando. Otras personas no habrían sabido acerca de esta carga a menos que él les dijera. Pero él dijo, tal vez no me crean, mirándome, pero tal vez no crean de la manera en que predico, pero hay una angustia en mi corazón todo el tiempo. Es incesante, nunca me alejo de esto. Y es la angustia por mis compatriotas. Una de las cosas que el cristianismo te hace es convertirte en un mejor patriota. Hay algo mal si una persona se convierte aquí en Inglaterra y dice, tengo una pasión ardiente por salvar a los africanos y voy a salir a predicar. Si al mismo tiempo no muestra compasión alguna por sus compañeros británicos. Hay algo mal. Ahora Pablo tenía una pasión por salvar a los gentiles, pero junto con ellos había un patriotismo intenso cristiano y el deseo de que su propia nación llegue a conocer al Señor. Ahora, eso es lo que la fe cristiana le hace a usted, y es pura hipocresía desarrollar una pasión por otra nación y pasar por alto la propia. La primera compasión que nace en uno, cuando es un verdadero cristiano, es una pasión por salvar a aquellos que están más cerca de uno. Aquellos que comparten tu carne y sangre, aquellos que comparten nacionalidad, aquellos que comparten tu propio origen. Son el primer campo misionero al que Dios nos ha llamado. Pablo no fue la excepción. Él fue llamado a ser un misionero entre los gentiles, pero siempre tuvo esta ansiedad por sus propios compatriotas. Vean hasta dónde llegaba esta compasión y amor cuando dice esto, habiendo dicho en el versículo anterior, nada puede separarme del amor de Dios, ahora dice, me gustaría poder. Habiendo dicho, nadie puede llevarme lejos de Cristo, ahora dice, quisiera poder ser cortado de Cristo. Ahora es un contraste extraordinario. Inmediatamente después de decir lo uno dice lo otro. ¿Por qué dice eso? Nada puede separarme, pero desearía poder serlo. Desearía poder serlo si eso salvara a sus compatriotas. No es solo estar dispuesto a morir por ellos, va mucho más lejos. Dijo, yo iría al infierno para siempre si pudiera llevar a mi nación al cielo. Hay muy pocas personas que llegan a una altura del amor así. Pero les voy a decir esto. Son aquellos que tienen un amor así por sus seres queridos que tendrían más posibilidades de alcanzarlos para Cristo. Quienes aman tanto a sus seres queridos que les dicen, preferiría que tú fueras al cielo y yo ir al infierno, que al revés. Preferiría estar bajo la maldición de Dios si pudieras tener la bendición para salvarte. ¡Qué amor! Moisés tenía este amor y dijo, Señor, si no perdonas a este pueblo de Israel, bórrame de tu libro. Te lo ruego. Si ese es el precio, me puedes borrar si los perdonarás. Ahora la compasión así ha surgido una y otra vez en los corazones de las personas. Surgió en David Brainerd mientras predicaba en los indios Pieles Rojas en New Jersey y lloró por ellos. Y oró solo esta oración, Señor, sálvalos, maldíceme si eso los ayudará a salvarlos. Henry Drummond, en su trabajo entre los estudiantes de la Universidad de Edimburgo, oró la misma oración y llevó a más estudiantes al Señor que cualquier otra persona en esa universidad. Ahora ven la compasión, es la compasión de Cristo. Solo un hombre en cuyo corazón
la compasión de Cristo mora, podría orar esa oración, porque Cristo no solo la oró, Él la hizo. Cristo fue al infierno para que podamos ir al cielo. Cristo fue maldecido de Dios, separado del amor de Dios. Mi Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que podamos llegar a conocerlo. ¡Qué compasión! Ahora puedo subrayar esto. Estoy dedicando mucho tiempo a esto esta mañana, pero quiero que recuerden esto, incluso si se van discutiendo sobre el resto. La reacción correcta al ser elegido y llamado por Dios no es mirar a todos lados y decir, estoy bien, yo estoy bien, Dios me ha elegido y ustedes se van al infierno. Es decir, ojalá pudiera cambiar el lugar contigo. Ojalá pudiera de alguna manera lograr que aceptaras el llamado de Dios, incluso si eso significara que tuviera que salir de esto. ¿Ven la reacción correcta? A veces la predestinación, el llamado, la elección de Dios, ha torcido la mente cristiana de modo que su actitud hacia los demás ha sido de vanidad y de orgullo. A mí me han llamado y a ti no. Pero la reacción correcta a la predestinación, es decir, solo desearía poder intercambiar lugares con aquellos que no han aceptado el llamado de Dios. Eso es amor y compasión. Por supuesto, Dios nunca dejaría que Pablo haga esto, como tampoco pudo dejar que Moisés lo hiciera. Solo hubo una persona a la que Dios permitió hacer esto, y ese fue su propio hijo. Y fue porque su propio hijo fue maldecido por Dios, que podemos ser bendecidos. Ahora, la agonía de la mente de Pablo no fue solo su preocupación por Israel, sino el hecho de que habían tenido una mejor oportunidad de estar en la bendición de Dios que cualquier otra nación. Y es una lista de las cosas que Dios les había dado que no les dio a nadie más. A ellos les pertenece la filiación. Dios quiso que fueran sus hijos. A ellos les pertenece la gloria de Dios, que la nube descendió sobre Israel y sobre nadie más. A ellos les pertenecen los pactos que Dios hizo. Pacto tras pacto, matrimonio tras matrimonio, promesa tras promesa, es para ellos. A ellos les pertenece la ley, los 10 mandamientos. Son judíos. A ellos les pertenece la adoración. La adoración de Dios en el Antiguo Testamento fue hecha en un edificio y estaba en el medio de la tierra judía. A Él les pertenecen todas las promesas, y hay miles de ellas en este libro, y pertenecen a los judíos. Y a ellos les pertenecen los patriarcas. ¿Se dan cuenta de que esta mañana adoramos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? El primer himno en el culto de las 11 fue un himno judío, que fue escrito en una sinagoga judía en Londres. Y lo vamos a cantar con una melodía judía. Así que comenzaremos nuestra adoración esta mañana con un himno y una melodía judía, alabando a un Dios judío. Por los patriarcas, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, ese es el Dios que conoces. Y sobre todo, a esta pequeña nación, en esa pequeña tierra, en el centro del entonces mundo conocido, a esa pequeña nación Dios le dio el Cristo. Jesús era un judío. Cada vez que conoces a un judío debes recordar que estás conociendo a alguien que pertenecía en carne a Jesús. Y Él les pertenece. Ahora, Dios no esparció estas bendiciones entre las naciones, no las dio a los estadounidenses los pactos, ni a los británicos la adoración, y a los rusos las promesas. No lo hizo. Él tomó todo junto y se lo dio a una nación para que ellas se lo dieran a otros. La tragedia es que cada una de esas cosas que tomaron, ellos se la arrojaron en la cara cuando les envió a su único hijo. Lo tomaron y lo crucificaron. Esa es la agonía. Y Pablo, el misionero a los gentiles, estaba tomando las cosas que Dios había pensado originalmente para los judíos y se las estaba dando a los gentiles y las estaban tomando con entusiasmo. Me pregunto si podría usar una ilustración muy simple. Aquí hay una madre que planea algo especial para la cena de los niños y ella lo prepara y lo cocina con amor y lo trae a la mesa y toman un bocado y lo apartan y dicen, es horrible, no nos gusta, ni un poco.
y no lo vamos a comer. Así que finalmente lo toma y se lo da al perro, y eso es en lo que había dedicado tanto tiempo y amor, era rechazado, y se lo tuvo que dar al perro. Esa es la misma ilustración que Jesús le dio a una mujer que era gentil, que pidió algo que pertenecía a los judíos. Y Jesús dijo, no está bien tomar la comida para los niños y dársela a los perros. Así que solo estoy usando la ilustración de nuestro Señor. Así es como se sintió Pablo al dar las promesas, la filiación, la gloria y el Cristo a los gentiles. Y ellos lo amaron. Y él supo todo el tiempo que esto había sido destinado a los judíos y que ellos lo habían rechazado. ¿Pueden imaginar el dolor y la angustia en su corazón? Y todo lo que pudo hacer fue bendecir a Dios porque le dio esta chance a los judíos. Dijo, Dios, le diste tantas bendiciones, bendito seas por los siglos de los siglos, amén. Debería darles tales oportunidades a esta nación y sin embargo te fallaron. Ahora, en este punto, alguien podría decir que las promesas de Dios habían fallado. La palabra de Dios había fallado. Pero Pablo tiene que decir que no fue la palabra de Dios la que falló con los judíos, fueron los judíos, fue el pueblo de Dios. Ellos fallaron, no sus escrituras, sus promesas no fallaron, pero la gente dice que cumplieron la promesa de Dios de hacer a los judíos esto y aquello y lo otro, y mire lo que pasó. La palabra de Dios ha fallado, su promesa no se ha cumplido. Pablo dice, no, eso está incorrecto. Las promesas de Dios nunca fallan. Estás pensando mal cuando dices eso, porque los judíos fallaron. La palabra de Dios no falló. Ahora debes dar 3 respuestas a esa objeción. Y la primera respuesta es que Dios nunca hizo promesas a todos los judíos, solo a algunos de ellos. Y uno de los errores fundamentales que los judíos han cometido, y es fatal, además de fundamental, es la suposición de que las promesas de Dios se aplican a todos los judíos. No. Solo se aplican a un puñado de ellos. Y la promesa de Dios a ese puñado no ha fallado. Los demás pueden haber compartido la promesa, pero no lo hicieron. Pero la promesa no ha fallado. Y algunos la han recibido. Es gracioso, pero todavía pensamos así. Pensamos que porque mis padres eran cristianos y mis abuelos eran cristianos, estoy bien. Nací en una tierra cristiana y por lo tanto soy cristiano. El judío piensa así, y piensa que debido a que descendió físicamente de Abraham, las promesas le pertenecen a él. Pero de hecho no es así. Dentro de la nación de Israel hay solo una pequeña minoría, un remanente, como se llama en la Biblia, un remanente que hereda las promesas de Dios. Sus promesas nunca fueron para toda la nación. Fueron para cierto grupo o remanente dentro de ellos. Ven, los hijos de Abraham a quienes se les dieron las promesas no son los hijos físicos, sino los hijos espirituales. No son los que comparten su sangre, sino los que comparten su fe. Juan el Bautista dijo esto. Juan el Bautista dijo a los judíos, a la nación judía, no se llaman hijos de Abraham, porque descienden físicamente de él. No lo son. Si se arrepienten, se convierten en sus hijos. Jesús dijo lo mismo. Pueden ser la simiente de Abraham, pero no son sus hijos. Pueden ser sus descendientes, pero no son sus hijos, porque no tienen su carácter espiritual. Y solo los judíos que comparten el carácter espiritual de Abraham reciben las promesas. Las promesas de Dios son verdaderas. Es el pueblo el que falló. Y esa es la primera respuesta que da. Ilustra esto a partir de las vidas de Abraham y de su hijo Isaac. Tomemos la familia de Abraham. Me pregunto si saben cuántos hijos tuvo Abraham. Es una gran prueba del conocimiento de la Biblia. Sabemos que su primer hijo fue un niño llamado Ismael. Su segundo hijo fue Isaac. Y luego tuvo otros 5 hijos con una mujer llamada Setura. De modo que tuvo 7 hijos con 3 mujeres. Primero a Agar,
que dio a luz Ismael, luego Sara a Isaac, luego Setura, que dio a luz 5 más. Ahora, había 5 hijos en la propia familia de Abraham. ¿Cuántos de ellos heredaron la promesa de Abraham? Solamente uno. Y aunque había 7 que podían llamarse sus hijos, solo uno recibió la promesa. ¿Por qué? Porque solo uno, ese había nacido según la voluntad de Dios. Ese solo. Y aquí tenemos una imagen. Solo aquellos que están en la voluntad de Dios heredan la promesa. Y la mayoría de los judíos salieron directamente de la voluntad de Dios. Y por lo tanto no podían esperar que la promesa funcionara. La promesa de Dios funciona cuando estás en su voluntad. Ellos no funcionan afuera de ella. Y por eso Isaac fue el único en heredar. En este punto alguien puede decir que es injusto. Pero Isaac fue el único niño nacido dentro de la relación matrimonial. En cierto sentido, los otros 6 nacieron fuera del matrimonio. Isaac fue el único que nació dentro del matrimonio y por lo tanto es comprensible que él fuera el único que heredó. Bueno, pasamos a la siguiente generación. ¿Y qué encontramos ahora? Encontramos a Isaac y a Rebeca. Y hay gemelos en el vientre de Rebeca. Y nacieron de los mismos padres al mismo tiempo, en las mismas circunstancias. ¿Cuál de ellos heredó? Ambos. A pesar de que ambos eran de sangre pura, hijos de los mismos padres al mismo tiempo, nacieron el mismo día, no, uno solo heredó. Y Jacob y Esaú. Ahora, de acuerdo a todas las reglas humanas, Esaú debería haber sido el que heredara la promesa. Era un poco mayor por unos minutos, aproximadamente unos 20 minutos, pero no lo hizo. Jacob fue quien heredó, porque Dios había planeado eso. Y Dios lo planeó antes de que nacieran, y Dios lo planeó antes de que hicieran algo bueno o algo malo. Así que no tuvo nada que ver con el tipo de vida que vivieron. Fue completamente elección de Dios. Por lo tanto, Pablo dice que los únicos judíos que heredarán las promesas de Dios son aquellos a quienes Dios eligió para heredarlas. En la familia de Abraham, Isaac, en la familia de Isaac, Jacob. Y a lo largo de la nación judía existe este grupo más pequeño de la elección de Dios que heredará las promesas. Por lo tanto, las palabras de Dios no han fallado, se han cumplido. Nunca olviden que algunos judíos han heredado la promesa. Nunca olviden que esta Biblia, excepto por un autor, fue escrita por judíos que creyeron. Nunca olvides que Cristo mismo era judío, que cada uno de los 12 apóstoles era judío. Este era el remanente de Dios. Y la promesa se hizo realidad. No en toda la nación, sino en el remanente elegido de Dios. Ahora, pueden ver que estamos hasta las cejas en el problema de la predestinación. ¿No es así? Si Dios escogiera a estas personas antes de que nacieran, antes de que hicieran algo bueno o algo malo, y sin ninguna relación con el tipo de vida que vivían, ¿no es justo? ¿No es injusto que Dios diga, voy a tener a Jacob y no a Esaú? ¿No es injusto que Dios diga que va a tener a Isaac y no a Ismael? ¿No es injusto por parte de Dios elegir a ciertos judíos y no a otros para heredar su promesa? Ya que es obvio que es una cuestión de su elección y no de la de ellos. Bueno, muchas personas han argumentado así, y si le dices a alguien que Dios elige a algunos y no a otros, inmediatamente van a decir que es injusto. Es injusto. Y que tenemos que abordar esta dificultad de frente. Pablo lo hace. Ahora, ¿cómo lo aborda? Una persona que acusa a Dios de ser injusto no conoce a Dios. Eso es lo primero para decir. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios recto y Él nunca hará nada injusto. No hará correcto el juez de toda la tierra. Y cualquiera que sean las preguntas que pueda haber en mi mente sobre la predestinación, he llegado al punto en que no me atrevo a pensar que Dios es injusto.
Eso es lo primero que se debe decir. ¿Dios injusto? ¿Dios injusto? Nunca. Ahora lo segundo que quiero decir a alguien que dice así es que no es justo que Dios elija a alguien y a otros no. Quiero decir, ha pasado por alto el hecho de que no es justo que Dios elija a alguno, a nadie. Quiero decir con eso que ninguno de nosotros merece ser elegido. Nadie lo merece. Y por lo tanto, no se puede decir que es injusto cuando Él elige a algunos. Ahora permítame tomar una historia que Jesús contó que ilustra cuán equivocado es nuestro pensamiento humano. Un día había un grupo de hombres desempleados parados en la bolsa de trabajo y un granjero se acercó y le dijo al primer grupo que estaban ahí, ¿les gustaría trabajar hoy? Y consiguieron un trabajo en la granja y fueron corriendo a hacerlo, por supuesto que querían. Bueno, les voy a pagar un día correcto, un día justo, lo que corresponde si vienen. A mitad del día volvió a ir a la bolsa de trabajo y había otro grupo esperando para conseguir trabajo. Así que, como tenían necesidad de trabajo, les dijo, ¿quieren trabajar en mi granja? Y ellos dijeron, sí, por supuesto, y vinieron. Y una hora antes de que termine el día, el granjero volvió a ir y dijo, consiguió otra gente para que trabaje, que necesitaba trabajo, y los hizo entrar. Cuando fueron a cobrar, el granjero sabía que todos necesitaban un sueldo de un día para sus familias, así que les dio a todos lo suficiente para alimentar a su familia. Y el delegado sindical dijo, momento, trabajamos todo el día. ¿Por qué ellos que trabajaron una hora obtienen lo mismo? Y la respuesta del granjero fue, ¿van a ser malvados porque soy generoso y bueno? Habían estado pensando que es injusto que merezcamos más y unos merecen más que otros. La simple verdad es que ninguna persona en el mundo merece ir al cielo. Si alguno lo puede hacer, no es injusticia, es misericordia. Si alguno de nosotros llega hasta ahí, es por la misericordia de Dios. Y solo su misericordia, tenemos que hablar de ella, y no de justicia e injusticia, cuando todos merecemos ir al infierno. Si Dios elige a uno y solo a uno para ir al cielo, es misericordia, no es injusticia, porque ni siquiera ese uno lo merece. Es el derecho de Dios a hacer lo que quiere, con lo que tiene. No tenemos derecho a decirle nada. No podemos decirle que merecemos más que otros. No vamos a ir al cielo todos juntos si no nos llevas a nosotros. Ese tipo de actitud sindical hacia Dios está totalmente fuera de lugar. Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien tengo misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión. En otras palabras, Moisés, me dejas decidir de quién tengo misericordia. No es una cuestión de justicia o injusticia, es la misericordia de Dios, que Él elige a alguno. Además, es perfectamente justo si Dios elige a una persona para demostrar su ira y su poder para destruir. Lo merecen. No hay injusticia en eso, tampoco. Y el ejemplo aquí, si Moisés es el ejemplo de misericordia de Dios, elegido no por la voluntad del hombre o por el esfuerzo del hombre, sino por la voluntad de Dios, entonces igualmente Dios demostró su justicia al elegir a Faraón, para ser un ejemplo para todos los tiempos de su ira y de su poder para destruir. Recuerden que Faraón lo merecía, es evidente que en las Escrituras que solamente justicia lo que pasó. Recuerden que Faraón le dijo a Moisés, ¿quién es Jehová que debo obedecerlo? No presto atención a tu Dios. Y 10 veces, Dios, en su paciencia, le dijo a Faraón que dejara ir a su pueblo. Y 10 veces Faraón dijo que no. Y entonces Dios dijo, te elijo para demostrar mi poder al mundo entero. Te estoy eligiendo como ejemplo de mi ira. Y lo hizo. Y endureció el corazón de Faraón. No hay nada injusto en eso. Solo si tienes el tipo de mentalidad que piensa que el hombre tiene derechos ante Dios. Todos nosotros
merecemos ser tratados como fue Faraón. ¿Es injusto si Dios elige a Faraón de esa manera? Notarán que la frase clave es, yo voy. Dios tiene perfecto derecho a elegir a quien quiera. Ninguno de nosotros merece nada. Todos merecemos ser vasos de ira. Si Dios elige a algunos para ser vasos de misericordia, ¿eso es injusto? No, es simplemente misericordia y compasión. Si usa a otros como vasos de ira, como el faraón, ¿quién puede acusar a Dios de ser injusto? Si pudiera resumir todo esto de una sola frase, diría esto. Estoy aquí esta mañana como un creyente en el libre albedrío de Dios. Conozco a cientos de personas que quieren creer en el libre albedrío del hombre. Quiero creer y predicar el libre albedrío de Dios. Dios es libre. Esa es la enseñanza bíblica. Y la forma en que algunas personas hablan sobre el libre albedrío del hombre, quieren una marioneta en el cielo que simplemente haga lo que los hombres dicen. No tienen concepción del libre albedrío de Dios. El libre albedrío de Dios significa que Él es absolutamente libre de elegir a cualquiera, ya sea por misericordia o por poder. Él es libre. Que Dios sea libre y cada uno de nosotros esté atado. Es el orden correcto. Dios tiene libre albedrío. Los cristianos que lo conocen realmente saben que Dios tiene libre albedrío. Están más contentos con eso que con el libre albedrío de los hombres. Pero ahora, en este punto, alguien más se opondrá, y ustedes saben que es sorprendente cómo Pablo anticipa argumentos del siglo XX. He escuchado estudiantes modernos plantear exactamente los mismos puntos que se plantean aquí. Lo siguiente es, está bien, si es la voluntad de Dios, no puede culparme si no soy uno de sus hijos. Si Dios no me ha elegido, bueno, ¿quién puede resistir su voluntad? Si Él decide todo, entonces no puede culparme por no ser cristiano. No puedes culparme por ser un hombre malvado. Es interesante que eso es lo que la gente dice si dice que Dios elige. Dios, van a decir exactamente eso y tratarán de excusar la responsabilidad de su pecado. Déjeme dejar muy claro que la Biblia es absolutamente positiva en este punto. Tú eres responsable de tu pecado. Dios no lo es. Su libre albedrío no significa que no eres responsable. Eso está absolutamente claro. No puedo explicarlo, no puedo entenderlo, pero sé que es verdad. Dios ha dicho igualmente y claramente que te considerará responsable de tu pecado y tú sabes en tu corazón que eres responsable. Pero no es así como Pablo responde aquí. Si estás tentado a decir, ¿por qué Dios debería culparme si es todo su voluntad, si es su elección? La respuesta que da Pablo es esta. ¿No te has equivocado un poco al hacer ese tipo de pregunta? ¿Tienes derecho a decirle eso a Dios? En otras palabras, no es que hay algo mal con la pregunta, también hay algo mal con el que pregunta. Hay una relación errónea con Dios. Si tu relación es correcta, no preguntas eso. Y usa ahora una ilustración muy simple. ¿Han visto alguna vez un alfarero trabajando con arcilla? Mientras la rueda gira, esos dedos y pulgares sacan a veces una hermosa vasija elegante para flores y otras cosas, y a veces una vasija fea para cocinar o para guardar comida. Está en las manos del alfarero. La arcilla no puede gritar de repente, basta de darme la forma equivocada. Yo no quería tener esa forma. No tiene derecho a gritar eso. El alfarero y la arcilla, el alfarero tiene completo control y autoridad sobre la arcilla. La forma de esa vasija será la forma que su voluntad pretende, la forma que su mente pretende. La relación entre las criaturas y el Creador es arcilla para el alfarero. Y cualquiera que le responda a Dios y diga, ¿por qué deberías culparme por mi pecado? Todo es culpa tuya. Es una persona que no se ha dado cuenta de que Dios es Dios y los hombres son hombres. Y que Dios es creador y los hombres son criaturas. Y que Dios es espíritu eterno y que el hombre es polvo de la tierra, arcilla. Dios tiene todo el derecho de hacernos cualquier forma que quiera. No le respondes así a Dios.
Para los que no son salvos, este es el final. Dicen, bueno, muy bien, parece que es cara o cruz, ganas o pierdes. No puedes sacar lo mejor de ti. Simplemente dices que cuando tengas una pregunta, responde, yo soy el alfarero, tú eres la arcilla. Bueno, es justo. Pero eso simplemente revela la necesidad de relacionarte bien con Dios. Porque cuando eres un no cristiano, hablas de Dios como si fuera otro hombre, como si no tuviera derechos propios. Puedes enfatizar nuevamente que Dios tiene libre albedrío y nosotros no tenemos ningún derecho a decirle qué hacer con nosotros. Él nos hizo para sus propósitos. Y si Dios quiere usar una persona para demostrar su misericordia y otra para demostrar su justicia, ¿quiénes somos nosotros para responder? Es porque, de hecho, todos merecemos ser utilizados para demostrar su justicia. Somos como Simón Pedro. El Señor Jesús vino a Simón y le dijo, Simón, quiero lavarte los pies. Y Pedro dijo, no me vas a lavar nada. Simón, a menos que yo te lave, no me perteneces. Bueno, entonces, Señor, lávame la cabeza, las manos, todo. ¿Te das cuenta cómo Pedro quería seguir siendo el jefe? Y es exactamente de la misma manera que nos enfrentamos a Dios con la predestinación y el llamado de aquellos de quienes tendrá misericordia y decimos, Señor, ninguno de nosotros se salvará, a menos que tú nos salves a todos. No vamos a tener esta diferenciación. Vamos a tener un sindicato si eliges a unos y no a otros. Y al igual que Pedro, queremos decirle a Dios qué hacer. Dios sabe qué hacer y su propósito es elegir a algunos y no a otros. Pero esta no es una elección irracional, arbitraria o caprichosa. No está simplemente sacando nombres de un sombrero. Tiene un propósito en ello. Y pasamos ahora a la razón de Dios para hacer esto. Detrás de toda esta razón, para elegir a unos judíos y no a otros, está el plan de utilizar a los judíos para dar una doble demostración de su justicia y su misericordia a otras personas que ni siquiera pertenecían a la raza judía. Cuando el emperador Federico V le dijo al filósofo Heidegger, dame una prueba de la existencia de Dios, Heidegger respondió, Su Majestad, los judíos. Si no crees en la misericordia de Dios, mira a los judíos. Y si no crees en el castigo de Dios, mira a los judíos. Y Dios demostró ambos a través de ellos, para que nosotros, los gentiles, pudiéramos llegar a compartir. Ese era su plan. Que tuviéramos no solo la bendición, sino también la maldición puesta delante de nosotros, en su pueblo. Que ambas cosas estuvieran demostradas para nosotros. Recuerden que Dios fue maravillosamente paciente con los vasos preparados para la ira. Maravillosamente paciente, durante siglos, pero los eligió para eso. Ahora, esto no es nada nuevo. Pablo dice que está ahí en la Biblia. Osea dijo eso, que no todos en Israel se perderían. En este mismo lugar donde les he dicho a los gentiles, donde ustedes le han dicho a los gentiles que son el pueblo, que no son el pueblo de Dios, se dirá, son mi pueblo. ¿Te dan cuenta de que la mayoría de nosotros aquí esta mañana somos gentiles, por trasfondo y origen, y sin embargo somos el pueblo de Dios? E Isaías dijo que no todos dentro de Israel se salvarían. De hecho, si Dios fuera simplemente justo, no habría un judío caminando sobre la tierra hoy. Si Dios les hubiera dado lo que se merecían, habrían desaparecido de la historia por completo. En el Mar Muerto hay un área donde crecen arbustos, un área plana, y el resto es desolado y muerto, y no hay nada vivo. El único rastro de ocupación humana que puedes encontrar es la esquina de un cementerio, y allí había dos magníficas ciudades, Sodoma y Gomorra, y no queda un alma en esas dos ciudades. E Isaías dijo que si Dios tratara a los judíos como realmente merecían, les habría ido como a Sodoma y a Gomorra. Porque los mismos pecados e inmoralidades de Sodoma y Gomorra encontraron su camino en la vida social judía. Si Dios los hubiera tratado solo con justicia, no habría un judío vivo hoy.
pero no lo hizo por su misericordia. Se quedó con algunos de ellos. Eligió quedarse con un remanente. Tenía derecho a elegirlos, y su razón para hacerlo fue convertirlos en el núcleo de su pueblo y traer a los gentiles con ellos para que, como Oseas había visto, los gentiles se convertirían en el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios aún incluiría a algunos de los judíos y juntos se convertirían en el pueblo de Dios. Debo terminar. Puedo terminar diciendo que esto porque... ¿Por qué molestarse con todo esto esta mañana? Simplemente generará muchas preguntas en la mente. O puedes decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Se trata de los judíos? Les diré esto. Creo que los capítulos 9 al 11 te darán una visión adecuada de Dios y equilibrada de la intimidad, balanceando el capítulo 8, en el que clamas Abba Padre, con la reverencia del capítulo 9, en el que dices, Dios, tienes perfecto derecho a hacer conmigo lo que quieras. Si me maldices, sería justicia. Si me eliges, es misericordia. Pero nunca te voy a responder, eres justo. Eres justo. Y lo que quieres hacer es correcto. Y puedo simplemente alabarte por haber elegido a alguno de estos judíos para heredar la promesa y por haber elegido a algunos gentiles también, incluyéndome a mí, para ser parte del pueblo de Dios. Esa es la respuesta correcta. No responder, no discutir, no decir que Dios es injusto, no decir que Dios debe ser culpado, que tiene la culpa de mi pecado. Él no es nada de eso, sino decir Dios es Dios. Y yo soy hombre, Dios es creador, y yo soy una criatura. Dios es el alfarero y yo soy el barro. Y Él tiene derecho a hacer conmigo lo que quiera, y a hacer con el judío lo que quiera. Tener misericordia de quien tiene misericordia, y compasión de quien tiene compasión. Entremos en la adoración de Dios así. Y recuerden que somos el barro adorando al alfarero esta mañana. Amén.